Bueno, y hay preocupación en el mundo de la salud por el futuro de las ISAPRES, esto dado las pérdidas que han sufrido durante el último tiempo. Desde el gobierno afirman que en los años anteriores han tenido ganancias cuantiosas y que con eso deberán poder sobrellevar estos malos momentos. Estamos con Gonzalo Simón, que es presidente de la Asociación de ISAPRES. Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Polo. Muy buenos días, Natalia. Muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes unos minutos respecto de este tema de salud. A ver, ¿cuál es el diagnóstico en primer lugar? Porque efectivamente ha habido pérdidas importantes, 73.000 millones de pesos en el primer semestre de este año, se suma a más de 130 millones durante el año pasado. Pero claro, tal como lo ha señalado la ministra de Salud, los años anteriores tuvieron ganancias muy importantes. ¿Cómo se llegó a esto y cuál es el diagnóstico de la situación que están viviendo? Sí, efectivamente, como tú indicas, el año 2021 fue un año de déficit, el primer semestre del año 2022 fue un año de déficit, ya van 222.000 millones de déficit durante este periodo. Y la preocupación que hay es que no se ven lo que se puede dar en el futuro es que no se puedan revertir este déficit, dada la incerteza normativa que está sufriendo el sistema, los instrumentos y las herramientas que tiene encima de la mesa para poder volver a equilibrar la situación. Hoy día, ¿no es cierto?, las entidades están funcionando para poder equilibrar ingresos con gasto y cumplir con los compromisos con sus beneficiarios y cotizantes, otorgándole el acceso a la atención de salud por el medio de inyectarle recursos a la ISAPRE. Y si eso no se puede revertir en el futuro, evidentemente hay una crisis muy importante al sector ISAPRE, y esto evidentemente trasciende también al sector privado general de salud, que al final en Chile es muy importante porque atiende anualmente a la mitad de la población. Gonzalo, para traducir estos 73.000 millones de pesos en pérdida solo el primer semestre, es lo que pasa con las personas, en estos más de 3 millones de personas que están en las ISAPRES. ¿Qué consecuencias podría traer para los afiliados? Estoy leyendo parte de sus declaraciones en otras entrevistas a otros medios. Dice que estamos hablando de eventualmente que se empiecen a producir fallas, y no en años, sino en semanas o meses. ¿Es eso así? Esa es nuestra gran preocupación, Natalia, efectivamente, de que este no es un problema que se pueda medir, como tú bien indicas, en años, sino que se puede medir y puede resultar en un problema en los próximos meses. ¿Pero podrían dejar de Y atender, ahí es perdón? donde... ¿Perdón? ¿Podrían dejar de atender a estos 3 millones de personas? Podría empezar a fallar, podrían empezar a la ISAPRE y por lo tanto cerrar sus operaciones en los próximos meses. Y recordemos que hay 3 millones de personas que reciben la atención a través de este mismo medio, y el sistema privado, el sistema ISAPRE, además financia el 60% de los recursos con los cuales cuenta el sistema privado prestador en el país. Por lo tanto, las consecuencias no solo tienen que ver con los 3 millones de personas que están en ISAPRE, sino que además con las personas que están en el sector público. Es un problema para el sector público en general. Así que esperamos que pueda el gobierno realizar acciones y tomar decisiones en el corto plazo para poder volver a encauzar el funcionamiento de la normalidad y poder revertir la situación. Ahora, ¿qué cambió, Gonzalo? ¿Cómo entender esto? Porque entre el año 2012 y el 2019, las ISAPRES tuvieron utilidades promedio de 32.000 millones de pesos. Solo el año 2021... Perdón, en el 2020, utilidades por 82.000 millones de pesos. Claro, y el 2021 entonces se produce esta pérdida muy importante, este déficit de 137.000 millones. ¿Qué cambió entre medio? ¿Cómo entenderlo? Porque usted dice, aquí hay incertidumbre normativa. ¿Hubo cambios normativos entre medio? ¿Tiene que ver con los recursos ante la justicia? ¿Dónde está el problema? Tal como indica, efectivamente, dada la situación de la pandemia, lo que sucedió es que se congelaron los precios se congelaron durante la mitad del 2020, el año 2021 y hasta recién julio del año 2022. Entonces, los precios de los planes congelados.
Segundo, durante ese periodo, efectivamente el 2020 se produjo una baja, como todos conocemos, en las atenciones, porque las personas más bien privilegiaron dejar los espacios para la atención de la pandemia que las atenciones normales. Pero el año 2021 volvió a la normalidad y además las personas empezaron a retomar todas aquellas cosas que tenían atrasadas en su atención. Y durante ese mismo periodo, las licencias médicas se han elevado importante. A modo de ejemplo, entre el 2020 y el año 2021, solo en ese periodo de tiempo, el número de días de licencias emitidos por las personas y por lo tanto solicitados por las personas aumentó en un 25%, solo en ese pequeño periodo. Eso produce el déficit. Entonces, no obstante, tal como tú indicas que hubo márgenes positivos en los años anteriores, sí hubo un cambio el año 2021. Ese cambio es que se cambió la regulación y se creó una ley que se hace cargo de la... Sí, desgraciadamente estamos ahí con un problema, no sé si nos vuelve a escuchar Gonzalo Simón, estamos conversando a propósito de estas pérdidas importantes, estamos con el presidente de la Asociación de ISAPRES. Gonzalo, lo dejamos de escuchar, a ver si pudiera retomar, por favor. Perfecto. Como estaba indicando, efectivamente se produjo, dado no sé hasta dónde pudieron escuchar correctamente. Uh-huh. Sí, repítanos nomás la respuesta. Correcto. Que, como decía, el congelamiento de precios, la puesta al día, el crecimiento de las licencias médicas, lo que han hecho es crear un déficit. Y al año 2021 se promulgó una nueva ley que se hace cargo del tema de la adecuación, de tal manera de contestarle a los tribunales, de darle una respuesta a lo que los tribunales venían solicitando por año. Volver al tema de la judicialización. Y se le quitó la facultad de adecuar los precios a la ISAPRE, entregándole muchas mayores facultades a la Superintendencia de Salud. La Superintendencia calculó la variación de costos desde el año de los últimos 13 años, el 21, el 20 y el 19, el 20, el 21 y efectivamente el 21, el 20 y el 19, llegando a la conclusión de que los costos habían crecido alrededor de un 30%. Y determinó que la alza máxima que se producía era un 7,6%. Sin embargo, cuando las personas concurrieron a la superintendencia para reclamar respecto a esta alza, la superintendencia no solo acogió estos reclamos, sino que además aplicó un congelamiento de los precios. Entonces, la ISAPRES queda en una situación de incertidumbre tremenda, porque por un lado, la superintendencia calcula la evolución de los costos, la establece el máximo, la superintendencia establece el procedimiento, las ISAPRES cumplen cabalmente con ese procedimiento, sin embargo, después la superintendencia lo desconoce. Eso crea una situación de incertidumbre, porque la pregunta es cuáles son las herramientas que tiene entonces el sistema para volver a corregir y que se produzca un equilibrio entre los ingresos y gastos y poder cumplir con los beneficios que las personas tienen. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por todos estos detalles. Vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que ocurra con esas 3 millones de personas, a propósito también del debate que se tiene respecto a un sistema nacional de salud. Que estén muy bien, buenos días. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Polo, que estén muy bien. Buen día para todos los radioescuchas.